El rearme de Europa ya está aquí. Tras unos últimos días muy agitados, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, daba la noticia que se venía esperando desde que la administración Trump llegó al poder y empezó a dejar claro que estamos comenzando una nueva era en las relaciones internacionales: la necesidad de un aumento drástico de inversión de los Estados miembros en políticas de defensa, cifrando esa necesidad en cerca de 800.000 millones de euros, una cantidad que todavía está por determinar cómo y de qué forma se gastará. Pero todo hace pensar que cerca de la mitad será aportada por Bruselas y el resto por los Estados miembros en cantidades aún por fijar. Y ahí es donde entra el interés de este vídeo respecto al ferrocarril y las infraestructuras, pues dependiendo de la fórmula escogida para ese gasto militar extra, puede afectar o no al futuro del transporte y sus inversiones e incluso hasta beneficiarlo. Las muchas dudas que todavía rodean a los detalles, cifras y el cómo se pagarán esos miles de millones que todos los estados deberán invertir en ese rearme hacen difícil asegurar nada, pero en lo que respecta a España, la necesidad de alcanzar el ya famoso 2% del PIB en defensa lo antes posible, incluso este mismo año, podría suponer en torno a 12.000 millones más al año como mínimo en este tipo de gasto de lo que se venía invirtiendo hasta ahora. Un dinero que todo hace pensar Bruselas permitirá a los Estados miembros financiarlo mediante endeudamiento, relajando las políticas que se venían viendo desde el estallido de la crisis económica y solo obviado por los planes de estímulos tras la pandemia. Dinero, por tanto, que de suponer un exceso extra de deuda no debería revertir, al menos de forma directa e inmediata, sobre otras partidas, como la que nos toca en este canal y vídeo, la inversión en transporte e infraestructuras. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aún así, un endeudamiento extra de los estados, más pronto o más tarde, puede repercutir en los propios presupuestos y partidas futuras y redistribuirse para no repercutir en las cuentas generales, por lo que quizá de inmediato y a corto plazo no supongan nada nuevo para esas inversiones en otros ministerios, pero sí a medio y largo plazo, sobre todo si esa inversión extra en defensa se mantiene o incluso va a más, algo nada descabellado. Si bien en estos momentos son muchas las grandes obras ferroviarias en marcha a lo largo y ancho del país que están a pocos años de verse finalizadas, como el corredor mediterráneo, la Y vasca o la llegada de la alta velocidad a Cantabria y a Extremadura. Obras además respaldadas por Europa, por lo que si ese aumento en defensa obligase a recortar en otras partidas, como a infraestructuras, de ser en unos años no afectaría a lo ya en marcha. De hecho, a pesar de lo alarmante que puede sonar un aumento en gasto militar y ese posible endeudamiento extra que parece va a suponer, curiosamente podría ser más beneficioso que negativo para las grandes infraestructuras, también por ferrocarril, ya que una de las claves para ese posible futuro ejército europeo es la logística y el transporte, y ahí es donde el empujón en gasto militar puede ayudar a mejorar las infraestructuras, sobre todo entre países y de largo recorrido, uno de los talones de Aquiles de España, donde sigue sin tener buenas conexiones más allá de los Pirineos y donde Francia parece querer atascarlo todo, por lo que una de las directrices europeas ante esta nueva era podría ser reforzar e incluso redoblar esfuerzos en materia de transportes también para esa movilización militar y acelerar tramos y obras pendientes en los corredores estratégicos, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, lo que ayudaría a lograr esas mejoras que siguen dilatándose tanto vía Francia como vía Portugal, incluyendo las conexiones con los puertos. Todavía es pronto para vaticinar gran cosa, dada la volatilidad de la actualidad y lo rápido que cambia todo, pero lo que parece claro es que estamos empezando una nueva etapa donde quizá Europa tenga al fin que ponerse las pilas y depender menos de terceros países para otros temas, que como ya hemos comprobado en anteriores crisis, dejan al descubierto nuestras debilidades como continente y no digamos como proyecto en común, como nuestra dependencia de Asia en el área de medicamentos con el COVID o la alimenticia y energética desde que estalló la guerra en Ucrania y que ahora en materia de defensa
está más en el aire que nunca ante la incertidumbre de nuestra alianza con Estados Unidos y que puede obligar a hacer los deberes en esta y otras materias a prisa y corriendo, pudiendo afectar también a nuestro ferrocarril y conexiones entre diferentes países, más endebles que casi en ningún otro punto en la conexión del continente con la península ibérica, por lo que España debe ser capaz, de algún modo, de aprovechar esta necesidad para corregir esas deficiencias e impulsar esos corredores que nos conecten como debe ser al resto de Europa, incluyendo obras que nos conecten mejor dentro del país, entre los dos corredores estratégicos, como el caso de la Ruta de la Plata o el corredor entre el Cantábrico y el Mediterráneo, que ya han quedado patentes, deberían ser determinantes a partir de ahora, por lo que estaremos muy atentos ante lo que pueda venir a este respecto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.